Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Estimados amigos y amigas, Allah, ensalzado sea, ha creado al ser humano y lo ha dispuesto en este mundo para probarle. Y todos estamos en este mundo para ser probados por parte de Allah. Muchas de las cosas que nos ocurren a lo largo de la vida no son infortunios debido a que Allah quiera maltratarnos o que quiera castigarnos. Hay ocasiones, pero que son casos muy extremos, en las que la persona se hace merecedora de un reproche por parte de Allah y Allah demanda un castigo, pero no para maltratarle, sino para que despierte de la situación en la que está y vuelva al camino de Allah. Le pone a prueba para que se dé cuenta de su desvío y reforme lo que hay en su interior de mal para que vuelva al camino que le otorga realmente la felicidad, tanto en esta vida como luego, posteriormente, en la otra. Pero nosotros como musulmanes cometemos el error de pensar que cuando nos llega algún infortunio en la vida, bien porque perdemos el trabajo, bien porque tenemos algún accidente, nos ocurre algo, etc., pensamos que son castigos de Allah. Y no es así. Tenemos que pensar siempre y no olvidar que además Allah ha hecho hincapié en ello y nos ha informado en su sagrado libro, en el Corán, que Allah nos ha puesto en este mundo para probarnos y que va a probarnos siempre. Incluso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo en un hadith que todas las personas son probadas, tanto los que tienen mucha fe como los que tienen poca fe. Toda persona es probada, si así dice el hadith, toda persona es probada según su fe. Y las personas que más son probadas son los profetas y los mensajeros. ¿Eso qué significa? Que en principio, aparentemente, van a sufrir más infortunios los profetas y los mensajeros. Pero se podría pensar, o alguien podría pensar, que eso es debido a que Allah les quiere menos o les tiene menos afecto, cuando es totalmente lo contrario. Los profetas y los mensajeros son las personas, son las criaturas más amadas por Allah. Y si, como dice el hadith, que los profetas y los mensajeros son las personas más probadas, eso no significa es porque Allah les tenga más animadversión a ellos. Al contrario, Allah quiere y ama a los profetas y por ello hizo de ellos sus elegidos. Y si les pone a prueba es para que ellos desarrollen o para que desarrollasen una serie de cualidades, una serie de modales y un carácter que todos llevamos dentro, pero que necesitamos ejercitar y necesitamos desarrollar. Y estas cualidades no se desarrollan si no es en una situación de prueba, en una situación que nos desborda y en principio no sabemos cómo actuar. Y es ahí está el quid de la cuestión. Es justamente en ese momento en el que no sabemos actuar donde Allah nos pone a prueba para que nosotros aprendamos a desarrollar cualidades innatas que tenemos en nuestro interior. Y con el paso del tiempo, con esas experiencias vitales, la persona aprende y tiene más experiencia. Y lo importante en este caso es no olvidar que a veces en los infortunios más negros, ello no significa que tengamos que tenerlo como un castigo, sino una oportunidad. Aunque nosotros como seres humanos es cierto que a nosotros nos cuesta, somos seres humanos, somos débiles, como dice el Corán.
wa khuliqa al-insanu da'ifa. El ser humano ha sido creado débil. Ello que implica que ante una situación desconocida, pues nos veamos incapaces, nos sintamos temerosos, no sepamos cómo actuar, pero precisamente para ello son las pruebas, para aprender cómo desenvolvernos ante situaciones desconocidas. Y es así, a medida que vamos tomando experiencia, vamos desarrollando estas cualidades. Pero no tenemos que tomar siempre un infortunio como un castigo, no es así. Son pruebas con las que Allah quiere que nosotros desarrollemos nuestras cualidades, desarrollemos nuestra fe, nuestra entereza, nuestra perseverancia. Y un ejemplo de ello lo encontramos justamente con una mujer, con una sahabía, una compañera del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se llamaba Ramla y que posteriormente sería conocida como Habiba, que era hija de Abu Sufyan. Ramla, como todos sabéis, se crió en una gran familia, la familia además de Abu Sufyan, que era su padre. Una familia que además, por el hecho de pertenecer a los líderes que dirigían la Meca, era donde más se vivía ese apego a los rituales del paganismo y del asociacionismo que se vivía en la Meca y que se practicaba en la Meca. Sin embargo, Ramla, desde muy joven, sentía aversión hacia estos ritos. No le gustaba el hecho de que se asociase otras divinidades al único creador de todas las cosas. Habiba se casó con su marido, se llamaba Ubaydullah ibn Jahsh, y aunque ellos disfrutaban de protección porque pertenecían a las familias de más prestigio en la Meca, no por ello dejaron de ser objeto de maltrato por parte de otras tribus de Quraysh. Se metían con ellos, les hacían a veces la vida imposible, les insultaban, etc. Hasta que en el año quinto el profeta dio permiso a los musulmanes para emigrar a Abisinia. En el año quinto, desde el comienzo de la revelación, ¿no? Desde el año quinto de la Égira. 5 años empezada la revelación, Allah dio permiso a través de su profeta para que los musulmanes buscasen ese refugio en el Habasha, en Abisinia. Y Habiba, Ramla, y su marido Ubaydullah emigraron a Abisinia a encontrar ese amparo y esa protección que en Meca, pues, aunque sí que tenían en parte, en otra parte no tenían. Y formaron parte de ese pequeño grupo que en principio marcharon a Abisinia junto con personas como Ja'far ibn Abi Talib y Musab ibn Umair. Uno de esos días que ellos ya estaban viviendo en Abisinia, una noche Habiba tuvo un sueño muy siniestro. Soñó que su marido, Ubaydullah, se encontraba en medio de un océano. No había absolutamente nada alrededor. Estaba en medio de un océano muy profundo, muy tenebroso y además con olas que se movían y que impactaban de un lado a otro. Y se encontraba en una situación muy peligrosa y extrema. Entonces Habiba se despertó del sueño y se levantó pues con ese desasosiego, se sentía muy mal. Y ciertamente ese sueño fue un presagio, porque su marido, Ubaydullah, que se había hecho musulmán, que había aceptado el nuevo din, al llegar a Abisinia, al tiempo de haber estado allí, abandonó el Islam y aceptó el cristianismo. Entonces, fijaos en esta situación, no solo Habiba tuvo que dejar Meca, no solo tuvo que dejar su familia, pensaba que allí iba a encontrar la protección y la encontró, pero la única persona más cercana a ella, que era su marido, que ella suponía que iba a estar a su lado para siempre, la deja y abandona el Islam y entra en el cristianismo y ella ya se ve como mujer, en este caso, se ve sola.
no está en su tierra querida, no está en Meca, está fuera lejos de su familia, lejos de los suyos, lejos de su casa, y el único apoyo sentimental cercano que tenía, que era su marido, que además el hecho, muchos de nosotros sabemos qué significa estar en una tierra que no es la tuya, lejos de los tuyos, pensando, teniendo esa intención de que en cuanto antes quieres volver a tu tierra y estar con ellos, y ella se vio pues que ya no tenía, aunque estaba con musulmanes y disfrutaba de una protección en Abisinia, no tenía ese apoyo sentimental. Entonces se vio en ese desasosiego, no sabía qué hacer. ¿Qué iba a hacer en ese momento? Pues decidió quedarse un tiempo más en Abisinia, pero como una mujer pues ya separada y que no tenía esa compañía. Pero pronto iba a llegar una buena noticia, más que una buena noticia, una gran noticia que ella no se imaginaba que le llegaría. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había pensado en ella y había pensado en ella como mujer para contraer matrimonio con ella. Entonces se mandó, el profeta Muhammad, la paz sea con él, mandó un emisario para que fuese hasta Abisinia para informar a el Negus, que incluso el Negus, el rey de Abisinia, iba a entrar en el Islam, y en ese momento ya había entrado el Islam, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam informó a sus compañeros en Medina que el Najashi se había entrado en el Islam, informó que el Najashi iba en nombre del profeta a casar a Habiba con él. Entonces imaginaos la alegría de una mujer que no solo tuvo que dejar su tierra, su familia, sus seres queridos, e incluso el único apoyo que tenía, que era su marido, que en esas circunstancias es el único apoyo que uno tiene más cercano, más sentimental, que necesita día a día, lo había perdido ya prácticamente todo, y cuando estaba allí esperando una noticia de que los musulmanes o pudiesen volver, por ejemplo, ya a Medina, no solo le llega una noticia, sino que le llega esa gran noticia de que el profeta desea contraer matrimonio con ella. ¿Qué aprendemos de esta historia? Aprendemos que incluso en las situaciones más desesperadas, ¿no?, cuando una persona no encuentra una salida, no encuentra una solución y que piensa que todas las puertas se le han cerrado, cuando el musulmán es sincero con Allah, cuando es creyente, se encomienda a Él, se encomienda a Allah en todo momento y atawakkal a Allah, no sabe de dónde le puede venir el mahraj, esa salida, ese momento en que Allah abre la puerta a una persona cuando piensa que ya está en una situación angustiosa. Entonces, Habiba, Ramla, volvió y ya cuando se encontró con el profeta se encontró como marido y mujer. Entonces aprendamos de esta historia que incluso en las situaciones más oscuras, en los momentos más complejos en los que no sepamos dónde está la salida, ni sepamos salir de un túnel al que no encontramos la salida ni vemos la luz, Allah siempre está ahí para darnos en el último momento una salida e incluso a veces, por su gran misericordia, una gran salida que nos lleva no solo a salir de ese túnel oscuro, sino que nos lleva incluso a veces a vivir un paraíso terrenal y una gran felicidad. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.